Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa semanal Periodismo Hoy. Les saluda con mucho gusto, como siempre a esta hora de la tarde, Alexia Cervantes, junto con Andrés Solís, que está al otro lado del ciberespacio, casi al otro lado de la ciudad. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, como siempre, saludándote con muchísimo gusto. Pues ya empieza a hacer frío, yo no sé tú cómo lo estés viviendo allá en la hermana República de Coajimalpa, pero acá en la bella y hermosa Toluca ya estamos amaneciendo a 2-3 grados y pues como que se pone ya el clima sabrosón para un cafecito, un atolito y ya empezar con el ponche, ¿no? Fíjate, Andrés, que sí cambia la temperatura de Coajimalpa a la Colonia del Valle, donde está Radio Educación. Pero bueno, pues ya casi se va acercando la Navidad. Comentaba con el equipo de producción previo a esta grabación que en cuanto retiro la ofrenda de Día de Muertos, yo pongo el arbolito de Navidad, así que ya nos estamos preparando. Pero bueno, quisiera comentar, Andrés, un tema serio. El asesinato de otro colega periodista, un tema que incluso ha retomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este colega periodista, Freddy López Arévalo, fue asesinado en Chiapas y además fue asesinado enfrente de su esposa y enfrente de sus hijos. Y déjame decirte que este crimen no es poca cosa. Digo, cualquier asesinato, cualquier muerte violenta es ya de suyo un tema que nos debe de indignar, que nos debe de molestar. Pero en el caso de Freddy López Arévalo, hay que decirlo, era un periodista crítico, incómodo, colaborador de muchos medios en Chiapas, que trabajó como corresponsal en medios importantes del país y que por eso era muy reconocido y tenía mucho aprecio de sus pares, de sus colegas y también de la clase política. Así es que su asesinato, Alexia, sin lugar a dudas, yo sí quiero pensar que está relacionado con su labor periodística, que no es un tema de que, fue un asalto, que no es un tema de que había, como luego se la quieren sacar con un asunto pasional. Creo que este asesinato, como todos los de los colegas que han ocurrido en este país en los últimos 20 años, ya deben de estar con personas en la cárcel. Es preocupante que siga aumentando la cifra de asesinatos, de crímenes contra periodistas y que la impunidad se mantenga en niveles alarmantes de hasta el 99%. De verdad, fortísima esta situación. Nuestra solidaridad con su familia, con su esposa, con sus hijos. Me parece terrible que vivamos en un país en el que tengas que presenciar este tipo de cosas, en el que este colega, este periodista haya sido asesinado frente a sus hijos, frente a su esposa, a su pareja. Así que lamentable, y esperemos que de verdad se dé con los responsables de este crimen y que se haga justicia, porque 9 de cada 10 casos de agresión contra periodistas, si no es que más, quedan en total impunidad. Es correcto, de hecho 99 de cada 100 sería la cifra más correcta, lo que muestra pues realmente este nivel de incapacidad de las autoridades o desinterés, o como dicen por ahí en el barrio, les viene valiendo pepino que maten periodistas y que además no solamente asesinan a una persona, no solamente le roban la vida a una persona, están afectando la vida de su familia, de sus colegas, de sus colaboradores, colaboradoras, pero además hay que insistir en este tema, Alexia. Cualquier crimen que se comete contra cualquier periodista es un atentado al derecho de la sociedad a ser informada de manera veraz y oportuna. Por eso nos debe seguir preocupando este tema y pues me sumo a este llamado, a esta exigencia a la autoridad, que cumplan con sus obligaciones, que no se avienten la bolita y sobre todo el acompañamiento emocional, moral, fraterno a la familia de un gran colega como lo fue Freddy López Arévalo. Y justamente sobre estos temas, Andrés, en el día de hoy vamos a hablar de un proyecto que sí ya lleva varios años, pero que retoma fuerza además con un nuevo espacio en la radio, y se trata de Reporteras en
Vanguardia. Es un colectivo de mujeres periodistas en distintas partes de nuestro país que justamente retoman las historias de colegas que han sido asesinados o que se encuentran desaparecidos, y lo hacen para que su labor, la labor de estos periodistas, de estas periodistas también, y su nombre no queden en el olvido y quede presente que la justicia para sus familias y para todo el gremio aún no ha llegado. Y de esto vamos a platicar precisamente en esta emisión. Vamos a conversar en nuestro programa con dos de sus coordinadoras, conductoras también de su espacio radiofónico, que son nuestras colegas periodistas Primavera Telles y Karen Rojas. Pero, Alexia, ¿qué te parece si antes de comenzar vamos con nuestras recomendaciones semanales en nuestra sección de Perio Tips? Perio Tips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Fundación Gabo invita a la clase magistral Herramientas de Facebook para cubrir elecciones. En este curso conocerás cómo crear una estrategia de distribución efectiva para tu página de Facebook y otras redes sociales, qué aspectos tener en cuenta a la hora de diseñar contenidos originales y de calidad para cada tipo de publicación, y cómo ajustar el flujo de trabajo previamente, durante y después de la jornada electoral. Esta clase será el 17 de noviembre en un horario de 13 a 14:30 horas. Para mayor información o inscripciones, puedes ingresar a la página www.festivalgabo.com. SocialTIC invita al taller Tecnologías para Protesta y Cobertura de Alto Riesgo. Se tiene como objetivo compartir recomendaciones generales de seguridad y herramientas digitales que puedes usar antes, durante y después de tu cobertura o participación en contextos de protesta social. Este evento se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre de 10 a 12 horas. Para mayor información y registro, puedes acceder a la página www.socialtic.org. Taller Arte Luz invita al taller Ciudad de No Ficción, Crónica Urbana, con el objetivo de conocer técnicas y herramientas para la redacción de la crónica como género periodístico, analizar piezas de crónica o periodismo narrativo y desarrollar escritos a partir de la vista a algún espacio o la entrevista a un personaje urbano, con el fin de que los participantes puedan reportear y crear piezas de periodismo narrativo. Este taller busca potenciar las habilidades narrativas y periodísticas para que se observe, entienda, confronte y analice la ciudad, su realidad y acontecimiento. La modalidad será en línea y tendrá lugar del 13 de noviembre al 11 de diciembre, los días sábado y domingo en un horario de 10 a 14 horas. Para mayor información o inscripciones, envía un correo a arteluztaller@gmail.com o puedes marcar al teléfono 55 55 74 88 44. El pasado viernes 5 de noviembre se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en sus diversas categorías. Entre ellas se encuentran la categoría de Periodismo de Opinión. Este premio lo obtuvo el periodista César Alan Ruiz Galicia por su texto El Julián Sorel Contemporáneo, los efectos de la desigualdad económica en México. En la categoría de reportaje ganó el trabajo titulado La historia de cómo México dejó que los niños bebieran desechos de Honda, Nestlé y Hershey's, por Manuel Hernández Barboya. En entrevista, el periodista Federico Mastor Giovanni ganó por el trabajo titulado David Pablos, Detrás del baile de los 41. En la categoría de crónica, Elías Farid Camaji Mascorro obtuvo el premio con su trabajo titulado La penúltima batalla del Hospital Juárez. En la categoría de caricatura, el premio Post-Mortem fue para Antonio Helguera por su trabajo Mina en trayectoria periodística. Lo recibió Rafael Rodríguez Castañeda por unanimidad del jurado calificador. Por otra parte, el periodista Rogelio Hernández López recibió una mención honorífica en la categoría de periodismo de opinión por su trabajo Isabel Arvide y su modelo de ser un periodista en México. Esta ceremonia puede ser vista en la página de Facebook Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Perio Tips.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes y les abrimos y les reiteramos la invitación a que si ustedes tienen algo que comunicar, que tengan que ver con la actividad profesional del periodismo, que les interese algún curso, taller, sesión, vía virtual, lo que sea que quieran compartir en Periotips, por favor, háganoslo llegar y comuníquense también, por supuesto, a través de nuestras redes sociodigitales como Facebook, que nos encuentran como Periodismo Hoy, y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde como siempre estamos muy pendientes de recibir todos sus mensajes. Así es, mensajitos como el de Gerardo Rendón, que dice: buenas tardes a todo el equipo. No cabe duda que nuestra radioeducación continúa siendo un oasis en la radio y en el periodismo tan degradado y distorsionado. Qué bueno que hoy se recuerda a todos esos periodistas que ya son parte de la historia. Los saludo y los escucho desde el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. Bueno, pues el comentario de Gerardo Rendón viene en torno a nuestro programa de la semana pasada, en el que realizamos una ofrenda radiofónica, por llamarlo así, una ofrenda radiofónica a las y los colegas periodistas que ya no están con nosotros. También nos escribió Jesús González Castañeda, dice: el libro Los periodistas de Vicente Leñero da cuenta de la historia del golpe de Echeverría al periódico Excelsior. Exactamente, es un libro que vale la pena leer, porque además es un libro que nos enseña esta crónica periodística de la cual hablábamos en nuestro programa anterior con nuestra queridísima Verónica, cuando hablábamos de literatura y periodismo. Y finalmente tenemos un mensajito que nos llegó vía WhatsApp, es de Flor Leticia Ruiz y dice, bueno, más bien nos pregunta cómo se llama el documental de Manuel Buendía. Es este documental que recientemente salió en Netflix y se llama justamente como la columna de este periodista. El documental se llama Red Privada. Y como siempre, pues les agradecemos sus comentarios, sus opiniones, todo lo que nos quieran decir siempre va a ser bienvenido, y además una de las partes más importantes de este programa, que es la interacción justamente con quienes nos acompañan al otro lado, que nos prestan sus orejas y sus oídos cada semana. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos adelantando las primeras pistas de periodismo en persona? Porque este día vamos a hablar de un periodista y escritor que está muy vigente en nuestros tiempos. Nació en Lagos de Moreno, en Jalisco. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue además colaborador de los diarios El Nacional, El Universal y El Financiero. En 2003 publicó un libro titulado El Yunque, la ultraderecha en el poder, que documenta con rigor periodístico el origen y también el ascenso de esta organización, secreta, de esta organización católica ultraderechista llamada El Yunque, que se fundó en México por allá de 1950. Y si ya tienen idea de quién se trata, pues comuníquense. Mientras, ¿qué les parece si escuchamos la primera parte de nuestra conversación con la organización Reporteras en Guardia? Hoy vamos a hablar de Reporteras en Guardia, Andrés, un colectivo independiente de mujeres periodistas, reporteras y editoras que se encuentran en distintos estados de nuestro país. La iniciativa surgió ya hace algún tiempo, desde 2018 tenemos entendido, pero apenas este año estrenaron un nuevo espacio mediático en Violeta Radio, así que hoy hablaremos de ello con dos de sus conductoras y coordinadoras. Tenemos con nosotros a Primavera Telles. Ella es profesora de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y desde hace 20 años es periodista especializada en temas de libertad de expresión, también en temas de derecho a la información. Condujo durante 13 años el programa Espacio Abierto en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, y desde el año 2002 colabora para la revista Zócalo. Primavera, qué gusto tenerte, escucharte y coincidir contigo ahora aquí en Periodismo Hoy. Bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Alexia, Andrés, por invitarnos a este programa que además, pues lo escucho con mucho gusto. Me gusta mucho su programa. Ya platicaba yo con ustedes fuera del aire que es un programa que la verdad me interesa mucho, sobre todo por los temas de periodismo que han abordado. Y gracias por invitarnos a este espacio a las Reporteras en Guardia. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, Primavera, y por múltiples razones, porque eres colega, porque eres de la UAM, Xochimilco, y porque también has trabajado en medios públicos como mi querido Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenida. Pero también está Karen Rojas, que es reportera independiente, defensora de derechos humanos, cofundadora del periódico digital El Muro MX en Oaxaca.
También es integrante de Periodistas de a Pie y obviamente de Reporteras en Guardia, y se especializa en temas de género y movimientos sociales. Karen, muy bienvenida seas a este espacio de periodismo hoy de Radio Educación. Hola Andrés, Alexia, muchísimas gracias. La verdad estoy muy emocionada hoy de estar aquí, los escucho regularmente, entonces para mí es un gustazo hoy acompañarlos y poderles platicar un poco de qué va Reporteras en Guardia. Pues justamente por ahí queremos empezar. Karen, cuéntenos cómo surgió este proyecto, esta iniciativa, esta organización que se llama Reporteras en Guardia. Bueno, mira, la colectiva es un grupo bastante nutrido, bastante grande. Somos alrededor de 100 periodistas, editoras, realizadoras, editoras de 24 estados del país y su capital. Es un colectivo feminista independiente, no tenemos filiación política y bueno, la mayor parte de nosotras vive en municipios azotados por la violencia, por la corrupción, ¿no? Quisimos pues organizarnos en red, ¿no? Para acompañarnos y surgió también la idea de hacer un memorial, ¿no? En el que pudiéramos pues rendir tributo, también recordar y también exigir justicia, ¿no? De los periodistas asesinados, desaparecidos que hubiera en el país en los últimos 3 sexenios, ¿no? Entonces, básicamente esa es como la idea general. Hemos atravesado un montón de procesos que tienen que ver con la organización, ¿no? El colectivo en un primer momento lo impulsa la periodista Laura Castellanos. Ella concibe la idea inicial de hacer el memorial. Se le ocurre antes de que cerrara el gobierno de Enrique Peña Nieto y a las primeras que les propone llevar a cabo la iniciativa es a las periodistas y editoras Silvia Isabel Gámez y Dunia Rodríguez. Ellas aceptan con muchísimo gusto y las 3 entonces asumen la coordinación de las distintas áreas y pues con un apoyo muy comprometido, con un apoyo casi invaluable de otras muchas reporteras, es como se concreta la materialización, digamos, del memorial, ¿no? Dunia hace la construcción de la red, que es una red, pues como les decía yo, de más de 100 reporteras a lo largo de 24 estados de la República Mexicana y empieza, ¿no? A localizar, a asignar los casos que se registran en el memorial a las reporteras a lo largo del país y por ese entonces se suma la periodista guerrerense Vania Villenot. Ella apoya en esta construcción de la red a Dunia y bueno, en esta primera fase también se suman otras periodistas como Laura Barranco y ella integra otras varias periodistas como Carla Casillas, que se integra a la coedición y se suma también Zoraida Gallegos como editora y nos acompaña también Laura Sánchez Ley. Ella cruza las bases de datos de las distintas asociaciones de periodistas que sirven de base para la construcción del memorial. Luego se suma Denise Sandoval y Yolosóchil Casas. Bueno, y no solamente en un principio tenemos la colaboración de mujeres, también tenemos 2 aliados, Gustavo Vargas y Mike Ángeles, que se suman al arranque de la colectiva y el memorial. Y bueno, ya en la segunda fase, que es la fase pues de hechura propiamente del memorial, que es una chamba muy, muy cansada, muy gruesa, ¿no? Por lo que la logística implica. Se suma Gina Montalvo y Julieta Riverol. Ellas dan un apoyo pues muy profesional y comprometido a Silvia, ¿no? Y empiezan a dictar los textos que más de 90 compañeras empiezan a reportear, ¿no? Laura finalmente es la que conceptualiza el memorial, la línea editorial, y ella determina que sea una narrativa, que contenga una narrativa feminista, con perspectiva indígena, de género, que no sea un memorial centralista ni clasista. Y bueno, ella es quien nos inspira y nos contagia toda esta
pila y nos ayuda a entender conceptualmente lo que implica la construcción del memorial, ¿no? Y bueno, en un principio el núcleo coordinador estaba formado por Laura Castellanos, Silvia, Julieta y Gina, ¿no? Y hace apenas de enero para acá, asumimos la coordinación Primavera Terjes Girón, Marta Olivia de Tamaulipas, y bueno, yo que estoy ahora en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y bueno, si alguien tiene experiencia en estos temas es precisamente Laura por toda su trayectoria, ¿no? Y ahorita que mencionas tantos nombres de tantas colegas que tienen una gran capacidad de hacer periodismo de calidad y comprometidas con derechos humanos, bueno, pues no me queda la duda de seguir creyendo que este proyecto es bueno. Pero hay una parte interesante, y yo quisiera preguntarte, Primavera, este tema de uno de los grandes retos del periodismo en México, cuando hablamos de protección y de recuperar la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia en este país, es justamente la ausencia de redes de colaboración, de redes de acompañamiento entre pares. ¿Cómo le hacen ustedes para ir tejiendo esto? Sí, Andrés, pues mira, para tejer estas redes, como bien dices, y sobre todo que sabemos que nuestro gremio es difícil, que nos cuesta mucho trabajo trabajar, nos cuesta mucho trabajo hacer cosas juntas y juntos, pues bueno, algo que nosotras recuperamos en Reporteras en Guardia es eso, ¿no? El trabajo en común, dignificar la memoria de las compañeras y de los compañeros, pero sobre todo, pues pedir justicia, ¿no? Porque nosotras nos dábamos cuenta cuando empezó este trabajo del memorial y el inicio de Reporteras en Guardia, que fue en febrero del 2018, pues bueno, que había que contar estas historias, que no había pues un lugar donde se hubieran, pues sobre todo recopilado esta información y que nadie del gremio pues le había interesado hacer este recuento, pero sobre todo no un recuento, porque sabemos que hay organizaciones que hacen estudios, que hacen el recuento de cuántos periodistas han sido agredidos, asesinados, etcétera, pero lo que nosotros queríamos mostrar era precisamente eso, ¿no? Que somos mujeres periodistas, pero además que somos mujeres periodistas solidarias, ¿no? Y que lo que queríamos hacer era mostrar las historias de estas compañeras, de estos compañeros, ¿no? Mostrar que podía haber una unidad entre nosotras como mujeres periodistas y pues construir estas historias a través de pues el trabajo en común, ¿no? Entonces, bueno, nos decidimos en reunirnos, se pensó primero en hacer un libro, ¿no? Era lo que Laura Castellanos comentaba, nuestra fundadora, y en hacer un libro sobre estos casos, pero bueno, en febrero de 2018, pues bueno, se veía que había pues una situación en donde había más casos, ¿no? Que había una situación en la cual pues hacer un libro iba a ser difícil porque pues la situación de violencia era recurrente, ¿no? Entonces, bueno, por eso se decidió hacer un portal y además pues llamar a otras periodistas que además, bueno, el inicio de este proyecto fue en la Ciudad de México, pero lo que nosotros queríamos era mostrar que pues había una unidad entre nosotras, que había un trabajo en común entre nosotras y buscar a compañeras, a reporteras, a periodistas de otras regiones de los estados para que hablaran y construyeran los perfiles de los periodistas y las periodistas asesinadas y desaparecidas y desaparecidos, ¿no? Y hablar con las familias, con los amigos, con los compañeros y compañeras de trabajo para construir estas historias, estos perfiles con las luces y sombras, ¿no? No hacer un santoral, sino más bien mostrar las historias reales, pues de las situaciones de precariedad laboral, de las situaciones de violencia, de las situaciones en las cuales, pues, lamentablemente en los estados, ¿no? Es algo muy recurrente el recibir dinero para publicar a favor de alguien, etcétera, ¿no? O que tengan varios trabajos los periodistas, que tienen bajos sueldos, etcétera. Es decir, mostrar las circunstancias en las cuales las y los periodistas están trabajando y que también las y los ponen en
riesgo. Entonces, bueno, esta pues forma de tratar de reunirnos y de hacerlo además desde una colectiva feminista, pues era muy importante para nosotras, sobre todo porque siempre se había hecho este tipo de trabajo, siempre se había hecho este tipo de investigaciones, ¿no? Por organizaciones, pero no por periodistas, no por nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos déjame interrumpirte, Primavera, porque justamente algo que hemos comentado aquí en este espacio es que los recuentos que hacen las organizaciones adolecen de muchas cosas. Primero son meros recuentos, ¿no? El conteo de las agresiones, los daños, y como son organizaciones que no están integradas por periodistas, entonces no reportean la nota, no nos cuentan la historia de la agresión, solamente la documentan, ¿no? Entonces creo que eso es lo que había hecho falta y lo que están haciendo ¿sabes ustedes. qué, Andrés? Justo es eso. A mí me parece que eso es lo importante de el memorial y la colectiva. Como está aglutinada por más de 100 mujeres de las regiones, son regiones que están reporteando a suelo raso, que conocen sus contextos sociales, sus contextos políticos, que están ahí en las regiones. Entonces, de alguna manera, ellas conocen a la perfección la realidad de las regiones, y nosotras queríamos ir a las regiones para dar cuenta, pues, de las condiciones en las que se ejercía el periodismo en México, y de alguna manera queríamos descentralizar esa narrativa de cómo se estaba haciendo el periodismo desde esa narrativa centralista, urbanista, ¿no? ¿Por qué nos fuimos a las regiones? Porque ahí en las regiones estaban los conflictos reales que tiene el país, ahí en las regiones estaban los megaproyectos, ahí en las regiones estaba la militarización, ahí estaba el enfrentamiento entre los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Ahí, por esos enfrentamientos, ahí estaba sucediendo el desplazamiento interno forzado, ¿no? Ahí estaba sucediendo la migración. Entonces, nosotras queríamos ir a esos lugares y a partir de los perfiles entender, desentrañar, desarticular, digamos, cada una de esas realidades que suena muy distinta a la realidad que sucede en el centro del país, y entender desde esos perfiles de compañeros asesinados, desde sus circunstancias muy particulares, cómo se ejerce el periodismo actualmente en nuestro país, ¿no? Y ubicábamos muchas violencias, no solamente las violencias que atañen a los ciudadanos, queríamos ubicar y conocer las violencias que se ejercen a los reporteros directamente, porque conocíamos muy bien dos violencias que recurrentemente estamos escuchando en los medios de comunicación, que es la violencia que ejercen las instituciones del Estado contra y los periodistas, ¿no? Esa narrativa que ahorita con el gobierno actual se ha incrementado, pero que siempre ha existido, ¿no? Que los periodistas son chayoteros, que los periodistas priorizan intereses particulares, que los periodistas polarizan o manipulan la información. Sabíamos de los ataques que ejercían los grupos o las élites de poder, ¿no? Los grupos políticos, el crimen organizado. Ahora recientemente oímos la violencia que ejercen las empresas privadas, pero había otras violencias que se estaban gestando desde los estados que queríamos entender y queríamos retratar a través del memorial. Por ejemplo, lo que dice Primavera es súper importante, la precarización laboral, ¿no? Esa violencia pues que se traduce en pésimos salarios, en carencia de seguridad social, en nulas contrataciones, ¿no? En que no hay pensiones, en el control a través de los convenios publicitarios que ejercen pues los gobiernos municipales o estatales, esto de no te pago para que me pegues, ¿no? Que provoca a la larga pues una condición de censura y autocensura. Eso también es violencia, pero también a lo largo de que empezamos a reportear y que empezamos a conocer los casos de los compañeros, empezamos a reconocer otras muchas violencias como la violencia feminicida, ¿no? Que está ligada pues a las violencias de género, a las violencias que enfrentamos todos los días las mujeres dentro de los medios de comunicación o en el entorno en el que nos movemos, la violencia que se ejerce contra los comunicadores por la defensa del territorio, ¿no? Porque
si bien es cierto que hay muchos comunicadores en las regiones muy alejadas, sobre todo en los pueblos originarios, que no son comunicadores que están profesionalizando su labor, de alguna manera están haciendo una labor de comunicación sumamente importante para la comunidad en la que viven, ¿no? Entonces se estaba ejerciendo una violencia también tremenda, o se está ejerciendo una violencia tremenda contra ellos y ellas, ¿no? Si hay por ahí algún perdido, alguna perdida que no sabe de qué estamos hablando con Primavera Telles Girón y con Karen Rojas. Estamos hablando de Reporteras en Guardia. Ellas son coordinadoras de esta colectiva y también conductoras de un programa que lleva el mismo nombre y que se transmite a través de Violeta Radio, y de eso también vamos a platicar en unos minutitos más, pero antes vamos a un corte y regresamos. Hacemos una muy breve pausa, solamente para recordarles que estamos aquí muy pendientes en las redes sociodigitales, esperando sus mensajes en Facebook. Nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Así es, aprovechamos esta pausa para recordarles que nos pueden mandar sus comentarios y sus sugerencias en torno al tema del día de hoy, también sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que desde 1994 hasta apenas marzo de este año, marzo de 2021, fue reportero en el semanario Proceso. De hecho, aquí en Periodismo Hoy hablamos sobre los motivos de su renuncia en nuestro programa número 58. También es director de investigación en Sin embargo, columnista en el Heraldo de México y conduce el programa Los Periodistas con Alejandro Páez Varela. Yo creo que con estas pistas ya tenemos más que suficiente para que ya saben de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, pero mientras, mándenos sus mensajes, mándenos sus respuestas en nuestras redes sociodigitales y en lo que las terminamos de recibir, vamos a seguir platicando con las reporteras en guardia, Primavera Telles y Karen Rojas. Estamos platicando con Primavera Telles y con Karen Rojas acerca de esta iniciativa, de este proyecto, de esta organización que se llama Reporteras en Guardia, y que pues además de evidenciar la situación en la que se hace el periodismo en distintas latitudes, en distintas geografías de nuestro país, pues están haciendo un memorial que se llama Matar a Nadie, para contar las historias de las y los colegas periodistas que han muerto por violencia en sus diferentes facetas, en sus diferentes formas. Y yo quisiera preguntarle a Primavera, ¿cómo deciden qué personajes incluyen en el memorial? Porque ustedes hablaban de incluir y de retratarlos con luces y sombra, y de pronto es muy común que nosotros como seres humanos, incluso como periodistas, de alguna manera la hagamos de juez y digamos, este sí, este no, este era chayotero, este no era buen reportero. O sea, ¿qué definición toman o a qué personajes incluyen en este memorial? Primavera. Sí, Alexia, pues mira, precisamente eso es lo que nosotras queríamos evitar, ¿no? Esa situación en la cual nosotras no vamos a ser jueces, sino que vamos a narrar las circunstancias, y están en los 71 perfiles que tenemos, en donde narramos esos 71 perfiles porque fueron violentados, asesinados, desaparecidos, ¿no? Estas compañeras y compañeros, pero eso tiene que ver también en cómo decidimos que iban a ser reporteados esos perfiles, ¿no? Primero desde un colectivo de mujeres periodistas, de perfiles incluyentes y además en una situación horizontal, ¿no? Y en donde también, pues esta propuesta periodística tenía que ver con, primero, ¿no? Utilizar una narrativa periodística emergente que no, pues exime la responsabilidad del Estado, ¿no? Es decir, que el Estado también es responsable de las situaciones que han padecido estos periodistas asesinados y desaparecidos
desaparecidos, pero también que esto no nos sirve para justificar la militarización del Estado, ¿no? Lo que ha pasado y sobre todo en el momento en que surgió este memorial, ¿no? Y que también, pues con el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? La situación de la militarización del país, luego lo que pasó con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, la forma en que nosotras elegíamos, pues no era si nos parecían buenos o malos, sino mostrar por qué circunstancias esos periodistas tenían que recibir recursos o por qué tenían algún problema o por qué a lo mejor pues tuvieron que recurrir a algunas circunstancias que a lo mejor no eran las más éticas, ¿no? Pero también por qué hay otros periodistas que tenían, a pesar de su pobreza, a pesar de sus circunstancias, ¿no? Como los periodistas en Veracruz, sobre todo los periodistas en Guerrero, ¿no? Que son las listas más largas donde hay periodistas desaparecidos y asesinados, y cuáles eran las circunstancias que vivían y que no necesariamente pues es ver si era algo bueno o malo lo que hacían, sino más bien el entorno en el cual pues se desarrollaban, y que a veces muchos periodistas no tienen alternativa, porque si no cubren un asunto que tiene que ver con crimen organizado y lo publican como les piden los integrantes del crimen organizado, pues bueno, los desaparecen, los asesinan o hay represalias contra sus familias, o lo mismo sucede con los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa que nosotros lo que hicimos es, en este discurso, no usamos los términos guerra contra el narcotráfico, cárteles, capos, ejecutados, levantones, es decir, nosotros no usamos esa apología de la violencia, no usamos el lenguaje que utilizan el crimen organizado, sino más bien utilizamos otro tipo de palabras, ¿no? En vez de que además es impreciso, o sea, periodísticamente hablando es impreciso hablar de eso. No existe una guerra en México porque lo dicen las convenciones de las Naciones Unidas. En fin, hay maneras de explicar todo ese tipo de impresiones periodísticas, más allá de que sea el argumento discursivo. Pero como bien lo dices, o sea, no se trata de victimizar ni de responsabilizar a alguien porque es víctima, pero tampoco se trata de poner altares ni de crear mártires en personajes que no necesariamente lo debieran, ¿no? O sea, sí hay casos de colegas periodistas que se han visto en la obligación de atender instrucciones directas del crimen organizado o de alguna autoridad, fundamentalmente municipales, a riesgo de su vida, pero también hay algunos que le agarraron el modo y prefirieron irse por esa ruta fácil, que también han sido asesinados y que no fueron asesinados por su trabajo periodístico, sino por servir a intereses oscuros. Pero también hay otra parte, y yo creo que uno de los enfoques que ustedes le han dado muy importante y relevante para el periodismo mexicano es el tratamiento de las historias, porque desde la perspectiva feminista, desde el enfoque de género, ¿no? Porque si algo hemos visto es que los propios medios, cuando cubren la violencia contra periodistas, terminan revictimizando a las colegas, terminan con un discurso machista, misógino, como por ejemplo, o sea, la manera en cómo se exhibió el caso de Miroslava en Chihuahua, el vehículo destacando la presencia de su hijo, o el caso de la otra colega Anabel en Veracruz, mostrando las imágenes del cadáver tirado, ¿no? De una manera ruin por sus homicidas. ¿Qué le dicen ustedes a los medios? ¿Qué le dicen ustedes a los periodistas a la hora de que tenemos que contar las historias que se supone es para dignificarnos como gremio? Antes de pasar a ese tema que tiene que ver con el asunto de cómo se ve desde la mirada o con los lentes feministas también el periodismo, sí quisiera acotar algo que es muy importante, ¿no? El retratar las cosas como son y no poner a los periodistas solamente a los buenos, ¿no? O a los malos, etcétera, sino más bien la escala de grises, ¿no? De cómo es la vida real y que no hay buenos y malos, ¿no? Es también poner sobre la mesa las circunstancias tan graves que han orillado a que pues el periodismo sea como es, ¿no? En México, con sus luces y sus sombras, por las circunstancias que hay de relación entre el gobierno, el crimen organizado, también el asunto de la publicidad oficial, ¿no? En donde pues también la línea editorial cambia de acuerdo a si el gobernador, el presidente municipal, ¿no? O el presidente, o desde la presidencia, el dinero que viene de la publicidad oficial. Entonces, es contar estas historias a través
es de estos tonalidades de grises donde pues las circunstancias son así porque también hay una complejidad en lo que pasa, ¿no? De corrupción, de impunidad, claro, sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Y justamente eso es también algo muy importante, ¿no? Que hay que recalcar. Eso le da historicidad también al memorial, porque no es solamente un recuento de cifras y números que se va ahí acumulando, ¿no? Que de alguna manera también nos habla así de la impunidad, pero no nos dice más allá. El que nosotras quisiéramos retratar realmente las consecuencias de estas prácticas, de estas diferentes prácticas de hacer periodismo en las regiones, también nos permitía hacer la historia del periodismo actual, le daba historicidad a la investigación, ¿no? Nosotras entendíamos que había cambios políticos, que había cambios económicos y cambios sociales muy importantes que estaban ocurriendo en las regiones y que de alguna manera impactaban al gremio, impactaban estas prácticas profesionales, porque entendemos que donde cambia el entorno, cambia la manera de hacer periodismo. Y queríamos más bien queríamos entender cómo surgían esos cambios para poder ser capaces de explicar entonces cómo estaban surgiendo los cambios y qué implicaba para el gremio periodístico esos cambios en las regiones. Y entonces, ¿por qué? Porque es necesario, por ejemplo, profesionalizar al gremio. ¿O por qué es necesario no criminalizar al gremio, ¿no? ¿O por qué es necesario en este momento de la historia, claro, por la violencia y la letalidad, pero teníamos que buscar argumentos, ¿no? De por qué conformar una red de mujeres, colegas, todas periodistas, que fueran acompañándose en el camino? Porque ahora sí y antes no, antes el periodismo se llevaba en lo aislado, ¿no? En solitario, en lo individual. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué estas circunstancias cambiaban y entonces se cambiaba la manera en la que se practicaba y se ejercía el periodismo, ¿no? Eso queríamos. Y hay otra cosa importante también, ¿no? A partir de lo que dice Karen, que hay algunos perfiles que no los pudimos contar. ¿Y por qué no los pudimos contar? Porque esas situaciones de violencia todavía siguen en algunas regiones. Claro. Y hay regiones silenciadas, ¿no? En donde no se puede hablar de estos temas, no se puede hablar de lo que pasó con ese periodista o con esa periodista, porque esas circunstancias de violencia permanecen, ¿no? Sí. Entonces también hay estas zonas de silencio en donde, pues por la situación de crimen organizado, de violencia, etcétera, donde no se pueden contar todavía estas historias, a pesar de que ha pasado mucho tiempo en algunos casos, ¿no? Entonces, todavía hay muchas historias por contar, pero que no es todavía el tiempo ni el momento, porque pone en riesgo pues a sus compañeros periodistas, a sus familiares, etcétera, o incluso en algunos casos pues hubo personas que prefirieron sí hablar, pero no que se pusiera sus nombres, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que queríamos nosotros mostrar, ¿no? Y sobre la situación de género que bien decía Andrés y preguntaba, pues precisamente por eso quisimos ser una colectiva de mujeres, ¿no? Porque generalmente en los 60s y sobre todo en los 70s, pues las mujeres estábamos sobre todo dedicadas en las redacciones a hacer notas de sociales, ¿no? De cocina, y si bien nos iba de cultura, de salud, de educación, y esas cosas han ido cambiando poco a poco, ¿no? Y también la visión de... Afortunadamente, exactamente, Alexia, ¿no? Y además, pues bueno, tenemos a periodistas como nuestra fundadora, ¿no? Como Laura Castellanos, que además ella ha ganado premios de periodismo con investigaciones que tienen que ver con situaciones del crimen organizado, ¿no? Con situaciones, pues, graves y, por ejemplo, con historias que tienen que ver, que ha hecho libros, ¿no? Sobre la historia de los movimientos guerrilleros en México, ¿no? Es decir, traspasar esa barrera en la cual nosotras podemos también hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Sobre megaproyectos, claro. Oye, sobre la situación, etcétera.
Primavera, sí. Karen, ¿qué creen? Se nos está terminando el tiempo. Es más, ya se nos terminó. Esta media hora pasó volando, pero rápidamente, no quiero que nos despidamos sin que nos digan qué onda. Si hay mujeres que todavía se quieran sumar, que estén interesadas, cómo se unen a Reporteras en Guardia. Y 2, muy importante, cómo la seguimos, dónde sintonizamos el programa, cuándo se transmite. Por favor, díganos. Karen. Ok, nos encuentran, claro que las mujeres que quieran, las mujeres reporteras que quieran sumarse a la colectiva, por supuesto que son bienvenidas, somos una colectiva que está en formación y está abierta, por supuesto. Pueden encontrarnos en Facebook como Reporteras en Guardia, en Twitter como Repo en Guardia. Y bueno, el programa de radio se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana desde Violeta Radio, que es 106.1 de FM por la Ciudad de México, pero también se retransmite en vivo por Facebook Live a través de los canales de Violeta Radio y de Reporteras en Guardia. Entonces, y de YouTube también, tenemos un canal de YouTube, ahí nos pueden también encontrar. En el canal de YouTube de Reporteras en Guardia también ahí está la transmisión en vivo y los programas anteriores también los pueden consultar ahí. Pues Primavera, Karen, de verdad qué placer, gracias por darnos esta visión muy interesante de lo que todavía tenemos que hacer. Y a mí me gusta que se nos acabe el tiempo porque nos da el pretexto para volverlas a invitar. Así es que esperemos que estén pronto aquí otra vez en Periodismo Hoy en Radio Educación. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y un gran gusto poder compartir con la audiencia de Radio Educación pues lo que es Reporteras en Guardia y con mucho gusto cuando nos inviten nuevamente aquí estaremos. Muchísimas gracias Andrés, Alexia y bueno, y al equipo de producción y sobre todo a Radio Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias chicos, Alexia, Andrés, muchas gracias. Besos. Bueno, pues yo creo que esta es una de las charlas que nos ayudan a entender otras visiones del periodismo. No sé tú cómo lo veas, mi querida Alexia Cervantes, pero recordarles también que si quieren volver a escuchar este programa, estará disponible en la sección de podcast de Periodismo Hoy en la página de internet de Radio Educación, que es www.ello-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues ya llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que ustedes ya saben prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a uno de los conductores de Los Periodistas. Recordemos este espacio que se transmitía por La Octava y que ahora lo encontramos en YouTube en el canal de Sin embargo al aire. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Álvaro Delgado. A finales de los años 70 y principios de los años 80, Manuel Buendía investigó y publicó sobre grupos de la ultraderecha que de manera violenta actuaban en contra de la incipiente izquierda mexicana. Décadas después, cuando la izquierda comenzó a tomar fuerza a principios de este siglo, otro periodista retomó las investigaciones en torno a estos grupos radicales y conservadores que siguen operando. Hoy hablamos del reportero Álvaro Delgado. Álvaro Delgado Gómez nació en 1966 en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, y luego decidió trasladarse a la Ciudad de México para realizar sus estudios universitarios. En la capital del país, consiguió un lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para estudiar periodismo y comunicación colectiva, carrera que concluyó en los primeros años de la década de los 80. A los 20 años comenzó su carrera profesional como reportero en medios impresos y se desempeñó cubriendo temas políticos para El Nacional, El Financiero y El Universal. A finales de 1994, Álvaro Delgado se sumó al equipo de periodistas del semanario Proceso, donde se especializó en investigar temas de corrupción, de política y la influencia de los grupos de la ultraderecha vinculada al Partido Acción Nacional. A inicios de este siglo, con la llegada del primer gobierno panista a México con Vicente Fox, el periodista jalisciense comenzó a adentrarse en el tema de la ultraderecha en México y su influencia en el gobierno.
En 2003 publicó su primer libro sobre este tema, El Yunque, la ultraderecha en el poder, donde devela la existencia de un grupo católico muy conservador que estaba inserto en la dirigencia del PAN y tenía incluso personajes ocupando importantes cargos en el gobierno federal y en algunas entidades gobernadas por el mismo partido. Por este libro se hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo y un par de años después publicó El Ejército de Dios, editado en 2005 y donde amplía sus pesquisas sobre el yunque. Por sus investigaciones, el periodista fue objeto de amenazas, que lo impulsaron a continuar sus investigaciones sobre este tema y en 2007 publicó su tercer libro llamado El Engaño, Prédica y Práctica del PAN, y el más reciente se editó en 2016 con el título El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. A lo largo de su trayectoria, Álvaro Delgado ha sido un firme promotor y defensor del periodismo profesional con altos estándares éticos y deontológicos y asegura que esta profesión debe servir para develar precisamente los abusos, vengan de donde vengan. En las últimas 2 décadas, el periodista también ha participado en la formación profesional a través de cursos, talleres y conferencias y se ha sumado al activismo para exigir protección de sus pares en situación de riesgo y peligro. Luego de un cuarto de siglo de haber estado en la redacción de Proceso, donde fue jefe de información política, Delgado Gómez anunció su salida este 2021 por considerar que la revista perdió los objetivos y visión editorial. Hoy es coordinador de asuntos especiales en Sin Embargo, medio fundado por Alejandro Páez Varela, con quien ha formado una mancuerna periodística que los llevó a tener el noticiario nocturno del canal de televisión La Octava, al cual también renunciaron acusando intentos de cortar su libertad de expresión e información. Desde entonces, difunden su programa Los Periodistas en vivo a las 6 de la tarde en YouTube y puede consultarse en la plataforma de Sin Embargo. Álvaro Delgado Gómez es un periodista con casi 40 años de trayectoria profesional y en todos esos años se ha mantenido firme en sus convicciones, pero se sigue definiendo a sí mismo como simple reportero. Actualmente, Álvaro sigue siendo un referente importante para nuevas generaciones de periodistas con quienes gusta intercambiar sus experiencias en aras de aportarles algo para su futuro profesional. Es hora de despedirnos. Como siempre, les agradecemos el favor de su compañía. Gracias por sintonizarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes, como todos los martes, pasadita a las 13 horas. Y mientras vamos a continuar la conversación en las redes sociodigitales, en Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Mi queridísima Alexia Cervantes, como siempre, un placer estar en compañía tuya en este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís, y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.